Estás en Metrópolis Querétaro. 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 Estás en Libre Pensamiento, dosis de información. Hablemos y aprendamos de cocina. Toquemos temas de arte, música, ciencia, política, noticias, medio ambiente y más. Tendremos a grandes invitados y a especialistas en la materia. Tu opinión es muy importante a través de las redes sociales. No lo olvides. Libre Pensamiento, dosis de información. Amigos de Libre Pensamiento, les damos la más cordial bienvenida. Pues estamos ya listos y preparados para tener un gran programa como lo es habitual. Y bueno, pues vamos hoy a tener un programa muy interesante, pues estaremos hablando de un tema quizá a veces es complicado, pero creo que la prevención es lo más importante. Estaremos hablando acerca del cáncer de mama y estará con nosotros nuestro doctor de cabecera, el doctor Amaury Barrutieta. Así que bueno, Corres Barrutieta. Y también el día de hoy es el comentario para decirles, como por mí es habitual, que estamos todos conectados, que hagan sus preguntas y sus dudas, pues el tema es muy interesante, muchas veces complicado para la gente que lo ha tenido, pues en la complejidad de poderlo vivir quizá en caso de algún familiar, de algún amigo, como sea. Así que bueno, estaremos preparados un momento más y les presentaré a nuestro invitado. La invitación también para que, como lo hacemos continuamente, se suscriban a nuestras redes sociales. Me pueden encontrar como Libre Pensamiento en Facebook, Libre Pensamiento MX en YouTube, Instagram y TikTok. Y este programa, como lo hemos comentado en otras ocasiones, pasa como un podcast a través de Spotify, iHeartRadio y Apple, para que estemos totalmente conectados en todo momento. Y también lo hemos comentado casi todo el tiempo. Tienes algo importante que decirnos, algo importante que todos tenemos que enterarnos, porque coleccionas algo importante, porque tienes una gran historia de vida por tu trabajo, por tu experiencia, porque el deporte que haces, en fin, o eres un especialista de lo que tú consideres importante, ven a contárnoslos. También, si tienes algún tema que queramos que tratemos, dalo a conocer y será pues para nosotros un gran placer poderlo contar aquí. Y recuerda que aquí no tenemos y no generamos la problemática de poder decir lo que queramos, así que estamos abiertos a todo tipo de comentarios, así que vamos a hacerlo así. Y la receta que hoy trataremos será muy interesante, puesto que estaremos hablando de un pesto con pistaches. Este pesto es para que lo puedas tratar con pan o con pasta, que es lo más habitual. Por lo regular, el pesto más normal o más común lleva piñones, pero con pistaches queda fabuloso, y esto lo haremos en un momento a la mitad de la plática, para que también ahora me han dicho que les ha gustado mucho que lo pongamos en medio, y creo que va a ser maravilloso. Así que bueno, soy el chef Fermín Malváez y tenemos en los controles a Pepe y vamos a iniciar con nuestro programa. Como lo es habitual, pues también le vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestro invitado, el doctor Amaury Corres Barrutieta. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, es un gran especialista en la cuestión de medicina general y me da mucho gusto porque ya prácticamente es ya nuestro doctor de cabecera para el programa. Y también, si en el Inter tienes dudas, por favor, contáctanos, dinos cuáles son con respecto al tema, y también, si quieres que tratemos otro tipo de temas, será un honor. Para mí, me da mucho gusto tener esta gran plática con el doctor Amaury Corres Barrutieta. Amaury, bienvenido nuevamente. Muchas gracias. A Libre Pensamiento. Gracias nuevamente. Pues vamos a tratar un tema muy interesante.
Claro. que tiene que ver con el cáncer de mama. Y para ir desmenuzando, ¿qué sería lo más correcto? Saber o distinguir qué es el cáncer de mama. Sí, sería lo más correcto. Ajá. Una disculpa a tu audiencia porque tengo un poquito de resfriado, estoy saliendo Ok, ok. de un resfriadito Pues te y escuchas muy bien, ¿eh? No te sí, preocupes. Ajá. un poquito mormado, pero Ajá. de ahí todo bien. Ok. Lo más importante para saber es que, en términos generales, el cáncer de mama en México es el diagnóstico relacionado a tumores con más fallecimientos en la mujer en México. Ujú. En sí, las tumoraciones se encuentran del tercer al quinto lugar, dependiendo pues la bibliografía en la que la encuentres. Ujú. Sin embargo, el cáncer de mama es el que mayor mortalidad tiene respecto a los otros cánceres. Ujú. Por ejemplo, el cáncer de cervicouterino o el cáncer de endometrio, hay buen pronóstico en términos generales si se retira el órgano Ujú. y ahí queda prácticamente, ¿no? A veces con quimio, a veces con radio, pero pues tienen un pronóstico en términos generales bastante favorable. Ujú. Y el cáncer de mama sí es un poco más complejo porque la detección se hace ya en una etapa tardía de la enfermedad. Entonces lo importante es hacer un excelente tamizaje y saber reconocer los factores de riesgo que se tienen para predisponentes de esta enfermedad. Doctor, ahora, ¿a qué se debe que es tan complicado y tan complejo? Porque prácticamente la población vive, bueno, sabemos que la prevención es muy importante, pero por lo que me he dado cuenta, a veces en adolescentes ya tenemos este problema marcado cuando antes no se daba. ¿En qué estamos fallando? ¿Tiene que ver con la alimentación? ¿Tiene que ver con un problema degenerativo? ¿Está avanzando cada vez el cáncer y no lo podemos controlar? Según tu experiencia, ¿qué problemas tenemos ahorita? Pues es multifactorial porque al final todo va interrelacionado, interconectado. Ujú. Tiene que ver mucho también el acceso que tenga la población a la salud y a cualquier servicio de salud. Ujú. La cantidad de mastógrafos que hay en el país y en cada ciudad, pues prácticamente están centralizados en ciudades grandes, ¿no? Y de esas ciudades grandes, la mayor parte de los mastógrafos se encuentra en las instituciones públicas como el IMSS o el ISSSTE, y Secretaría de Salud y Bienestar, en términos proporcionales, tienen mucho menos número de mastógrafos. Entonces, si la población del IMSS es la que tiene derecho a audiencia, en términos generales, pues es menor la cantidad que tiene acceso a mayor cantidad de mastógrafos. Y en cambio al revés, la población más grande, la más choncha, pues es la que tiene la que no tiene esta derecho a audiencia, entre comillas, pues es la que tiene menor cantidad de mastógrafos. Entonces, para empezar, pues el número de aparatos que existen para diagnosticar la enfermedad. Sí, el sedentarismo es muy importante. Quien no hace ejercicio también se ve como un factor de riesgo. Tal vez no es un factor de riesgo mayor o mayúsculo, pero sí está asociado al cáncer de mama. Pero sobre todo, pues la genética. Como tiene una relación genética, entre más joven te da, mayor probabilidad de que la causa sea genética. Entonces, hacer diagnósticos genéticos también es súper caro. Bueno, no es súper caro, pero pues sí no está al acceso de cualquier O sea, persona. un estudio de mama en un laboratorio privado no es barato. Pues tampoco una mastografía, No sino es barato. cada vez hay mucho más promoción y precisamente por ese tipo de cosas, pues bajan los precios y Ujú. hasta las instituciones privadas, a veces hasta hacen campañas Sí, que es gratuitas, lo ¿no? que sí, hay a veces mucha difusión de esto. Ahora, doctor, ¿a partir de qué edad es recomendable ya empezar a hacer un estudio de este tipo? En términos generales, a partir de los 40 años. 40 A años. partir de los 40 años, ya dependiendo de los resultados que se obtengan, puede ser el seguimiento cada 1 o cada 2 años. A partir de los 50 ya es cada año, Ujú. así ya religiosamente. Y a partir de los 70, pues ya se ve el beneficio que se tiene pues, de estar lastimando la mama de un adulto mayor,
pues que ya no tiene tanta relación genética, que ya no es tan preventivo, puesto que ya tiene 70 años la persona, Ujú. pero pues también considerar costo, beneficio y si realmente vale la pena estar estudiando a esa mujer arriba de los 70. Ahora, si una mujer tiene antecedentes de familiares de primer grado, mamá, incluso hasta papá, ¿no? El cáncer de mama es muy raro en hombres, pero también se da. Ujú. Si hay familiares de primer grado, abuelos también, pues el tamizaje se tiene que hacer a partir de los 30. En hombres. En mujeres, En mujeres. en mujeres. O sea, si una mujer tiene una mamá, un papá, Que o tuvo este una problema. abuela que tuvo este problema, lo ideal es que se haga el tamizaje a los 30. Híjoles, qué complicado. No se recomienda antes porque hay demasiada grasita en la mama y antes Ajá. de los 30 no se va a ver casi nada en el estudio. Ok, lo entiendo. Bien, vamos con el público, luego se nos van los Sí. mensajes. Tenemos a Monet Alanit, le mandamos un fuerte saludo. Dice, saludos Fermín, excelente tema. Saludos a tu invitado. Es importante estar protegido ante padecimientos femeninos que pueden ser altamente costosos, lo cual es muy cierto respecto de esto. Ahora, con cuestiones de estadísticas, ¿cómo estamos en México? Tenemos la prevención, nos falta mucho por hacer, aunque yo veo, no sé, será un juicio, que hay una gran campaña, porque quizá si dejamos esto a la larga es mucho más caro. Pero ¿cómo estamos en estadísticas en México? Pues en estadísticas, en términos generales, pues sigue en aumento el cáncer de mama. Ujú. Ya se han desligado factores como el tabaquismo y los insecticidas Ujú. relacionados al cáncer de mama. Ya se ha visto que no hay una relación fuerte. Ujú. Sin embargo, pues yo considero más bien que es por el aumento de la población que hay en el país. Ujú. Cada vez hay más adultos, cada vez estamos cumpliendo la población más de 40 años. Con el paso del tiempo, obviamente, cada cierto tiempo va cayendo más gente en ese rango, en esa población. Y desafortunadamente yo considero que sí no se ha tenido el acceso como si fuera como si fuera un Oxxo, ¿no? Incluso, o sea, sigue siendo difícil llegar a presentarte y que te hagan la mastografía. Hay veces Sí, que hasta claro. las citas son, ¿no? En 3, 6 meses, dependiendo de la institución a la que vayas. Y yo creo que el reto sigue siendo ese, ¿no? Que la gente lo tome como algo natural, como algo, como ir a llevar a tu hijo a vacunar, ¿no? Debería estar implementado de una manera mucho más fuerte, tanto en los sectores de salud, públicos y privados, como incluso en la mente de las personas, ¿no? Cada vez más las mujeres entienden que es prioritario hacerlo, pero sí hay mujeres que llegan con antecedentes, ¿no? De su mamá y su abuelita y se empezaron a hacer estudios a los 45. Pues no debería ser así. Como lo mencioné, pues debería ser antes, a los 30, 35 y ya, ¿no? Porque la herencia aquí juega un papel importantísimo. Importantísimo, sí, Vaya. es fundamental, ¿no? El tema de la De la herencia. herencia. Ahora, hablamos de la prevención. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando por algún motivo, pues bueno, ya se tiene detectado en primeras circunstancias? Vamos a empezar a avanzar poco a poco, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos, pues hay un pequeño problema, o no hay pequeño, ya cuando se detecta ya es grande? Sí, aquí ya una vez que tienes el resultado de la mastografía se divide en 6 grupos Ujú. en términos generales. Ujú. BRAT 0, que es simplemente que el estudio tiene que repetirse, que se Ajá. tiene que agregar un ultrasonido a veces, y que no es determinante. Incluso sin ser determinante, tiene hasta un 13% de ser maligno. Entonces el BRAT 0 no es como de, ay, no se equivocaron y ya. No, es como, salió indeterminado el estudio, hay que repetirlo y en un mes y aparte hay que hacer un ultrasonido para así ya tener la clasificación global. El BRATS simplemente significa la estadificación Ujú. del cáncer en imagenología, ¿no? De la mama. Prácticamente es en inglés, pero pues esas sus siglas, ¿no? Ujú.
y se va dividiendo, ¿no? Entre más números vayamos encontrando, pues mayor probabilidad de cáncer, ¿no? BRAF 1, BRAF 2, en general son totalmente benignos. Hay un 0% de probabilidad de malignidad. BRAF 3 hay un 2% de malignidad. BRAF 4, si no mal recuerdo, hasta un 20%. Y ya BRAF 5, pues ya se eleva hasta un 90-95%. BRAF 5 tiene 3 diferentes subclasificaciones. Y BRAF 6 es cuando ya se tiene el resultado de la biopsia y ya confirmas que efectivamente es cáncer, ¿no? Ese es simplemente como para estadificar, no tiene ninguna utilidad imagenológica, puesto que ya tienes la imagen y aparte el resultado de patología. Lo importante aquí es darle el seguimiento al BRAF 3 y al BRAF 4. Tanto BRAF 4 como BRAF 5 ya necesitan una biopsia de la mama. Entonces es importante también que el técnico o el imagenólogo que haga los estudios pues sea competente y tenga conocimientos, si no magistrales, pero pues sí los necesarios para hacer un buen reporte. Hay reportes que salen en BRAF 2, BRAF 3 y realmente pues necesitaban biopsiarse, ¿no? Y ya con la biopsia tienes, ya al ver en el microscopio las células de la mama, ya con eso sí se hace completamente el diagnóstico y para eso pues necesitas al patólogo, que también sea un patólogo que tenga pues experiencia en revisar este tipo Híjoles, de entonces, células. ahora que tú me lo comentas, sí se ve pues lo complejo que es, y entonces si no se hace todo este tipo de estudios ante una institución pública, pues sería muy caro, pues, o sea, te haces un estudio de mama y sale positivo y quieres ver qué tan complicado está el asunto, hay que hacer este tipo de estudios siguientes, pues estamos hablando de una cantidad de dinero ya Así es, considerable. considerable. Ultrasonido, biopsia, y eso a lo mejor también lo del tamizaje que está muy genial, pues ya no logras abarcar. Puedes regalarle a la población diario, ¿no? El estudio de mama. 100 mastografías, pero pues de 100 mastografías, una o dos o tres, por ahí la estadística lo dice, va a salir positiva. Entonces, no es mucho, pero pues ya con esas tres, pues te cargas todo el sistema de salud, ¿no? Híjole, vaya funcionamiento. Sí, Voy con el público. adelante. Dice Luis Albert, saludos Fermín, qué gran tema. Marco Antonio Malvada, saludos desde la Ciudad de México. Pues sigan haciendo sus comentarios, sus dudas con respecto al tema que es pues muy importante porque tenemos que tomar la conciencia necesaria. Ahora, sí, a lo mejor hablas de conciencia, sí la tenemos, sí la hay, pero lo que falta muchas veces son recursos, ¿no? Y si no formas parte de la institución de gobierno, pues está muy complicado, ¿no? Y luego que hagan bien las cosas en tiempos, o a lo mejor hay una gran saturación también para esto, ¿no? Y que vayas a recoger tu resultado, ¿no? Hay veces que pues te lo envían y todo, cada vez esto se ha ido modernizando, pero hay instituciones todavía en la que te citan para que vayas a recoger el resultado. Entonces, la movilidad de la población también es importante, ¿no? Hay gente que medio año estuvo viviendo en un sitio y después se cambió a otro y pues ya nunca fue a recoger Su su estudio. estudio y su resultado, ¿no? Híjoles. Ahora, también con respecto a tu experiencia, doctor, ¿la alimentación influye? En términos generales, pues no se ha visto que tenga alguna relación directa, pero definitivamente la obesidad y el sedentarismo sí son factores, porque al final, ya en términos un poquito más complejos, el cáncer de mama se divide en los que tienen receptores de estrógenos y los que no tienen receptores de estrógenos. Generalmente los que tienen receptores de estrógenos van a reaccionar bien a la quimioterapia. Y eso nos habla de la relación estrecha que hay entre las hormonas y el cáncer de mama. Entonces, una persona con mayor índice de masa corporal, con obesidad, que fue pues el tema que hablamos la vez pasada, tiene más tejido adiposo y produce más hormonas. Entonces sí hay una relación directa con el cáncer de mama, pero algún alimento o alguna dieta específica que te lleve a eso, pues, ¿no? Los ultraprocesados y la comida chatarra, ¿no?
la que tiene alto contenido en grasas y carbohidratos, ¿no? Ok. En general. Ahora, fíjate ahorita que comentabas esto. No sé, yo hace poco leí un artículo, no sé qué tan cierto eso, que decía que había que tener mucho cuidado para las mujeres con la ropa de paca que se vende cada vez más en este país, bueno, y en otros lados, donde decía que tuvieran mucho cuidado con la ropa interior que se compra y además con las blusas porque si hay un cáncer de mama y estas ven infectadas, se puede pegar. No, Decía que había que tener mucho cuidado con la ropa que se compraba para las mujeres, principalmente. bueno, no tengo información al respecto, pero debería haber un agente causal Ujú, que general, o sea, por lo de la paca me imagino que deberá ser algún tipo de tóxico, algún tipo de contaminante ujú. que está con lo que se produce o con lo que se empaca o con lo que se envuelve. O sea, pero si a lo que se refiere es que si esa prenda de ropa la tuvo o la usó una Alguien que ya mujer, tenía cáncer de mama, alguien mm, que tenía cáncer, pues yo creo que no. porque No decía creo que que era tenga muy relación. peligroso, que sí se podía contagiar y no sabes quién había usado esa ropa. Y se veía un artículo serio, pero no lo sé. También hay muchas veces cosas falsas, ¿no? Sí, sí, hay desinformación que Ujú. justo también hay que combatir eso, ¿no? Pero en términos generales, la verdad, eso sí no tendría información. Si hay una investigación, pues tipo metaanálisis que pueda, comprobar, pues, con una cantidad de muestra importante y establecer una conexión y una relación, pues estaría bien investigarlo. Pero si no tiene algún tipo de rigurosidad, pues científica, pues sí podría descartarse, ¿no? Ok, perfecto. Ahora, cuando empezamos el programa, tú comentabas de que lejos de disminuir, está aumentando los casos de cáncer de mama, que dijéramos, vamos bien. No, o sea, la situación es triste. ¿Esto tiene que está separado por algún sector o cómo es que se lleva esta estadística de que no estamos en el lugar correcto? Pues no estamos haciendo lo correcto. Pues para empezar, la incidencia anual aumenta cada año, Aumenta. ¿no? Ujú, Entonces, del 2020, que cada año eran como 20,000 casos nuevos, ujú. ahorita en 2022 hubo un aumento de 23,790. Entonces, casos nuevos cada año, aunque han aumentado 3,000 en 3 años, pero pues ya podríamos decir que aumentan 1,000 casos nuevos por año, más la base, que ya son los veintitantos, ¿no? Entonces, de los veintitantos para arriba, para arriba, para arriba. Y eso también tiene que ver con que se hacen más mastografías. Entonces, pues obviamente vas a encontrar más Más, casos nuevos, ¿no? Pues claro. no necesariamente tiene que ser tan malo, pero pues sí estamos en un país lleno de jóvenes, que cada vez va a haber más personas mayores de 40 y pues la cantidad de estudios que se hace, pues afortunadamente es un poco mayor. Entonces sí va a haber más Vaya detección. situación. Entonces tiene que ver también con esto, que la incidencia sí es mucha, tiene que ver también con el número de mayores estudios que se hacen de mamografías y es por ello que también puede ser que esté resultando esto con mayores casos. Exactamente. Vaya cuestión interesante. Ahora, ¿qué tan complicado puede ser? O sea, porque sabemos que es un estudio molesto, por lo que he escuchado y sé, es un estudio molesto, no sé, para las mujeres, pero ¿qué tan molesto, qué tan complejo puede ser cuando tienes ya el problema? O sea, para medir la dimensión, ¿no? Este, y todo lo que tiene que ver con ello, ¿no? Con el someterse quizá a estas biopsias, el someterse a lo mejor ya después a una quimio o hasta cuando te quitan el busto, ¿no? Sí, sí, sí. No, definitivamente, precisamente por eso la intención que se tiene del cáncer de mama es diagnosticarlo en etapas tempranas, ¿no? Y si no es así, pues mantener una vigilancia estricta. Hay toda una serie de patologías benignas que pues prácticamente es la enfermedad, el fibroadenoma y el quiste. No se tiene una relación directa que la fibrosis y los quistes se relacionen a cáncer de mama. Salvo una enfermedad fibroquística muy, muy severa o compleja, con quistes muy complejos, ese sí tiene un cierto porcentaje de que a futuro evolucione a cáncer de mama. Y ya teniendo el diagnóstico, pues al ser cada vez más invasivo o cada vez más grave o cada vez más complejo, la enfermedad al estar en el tórax, porque pues casi pues es un cáncer del tórax, Ujú. y el cáncer de mama es muy invasivo, invade muchos tejidos, invade hasta músculo.
Entonces, invade ganglios del cuello. O sea, se empieza a complicar mucho. Se empieza a complicar mucho y destruye mucho, es muy destructivo. Entonces, hay pacientes que ya están en su tratamiento, ya están en quimioterapia, ya les quitaron la mama, pero tienen un dolor porque se destruyó todo el tejido muscular del fondo y acuden al hospital única y exclusivamente con la intención de que les quiten el dolor. Ahí tiene también mucho que ver la clínica del dolor o los algólogos, que son anestesiólogos, que hacen todavía una alta especialidad en dolor, sobre todo dolor oncológico y dolor no oncológico. Entonces, para comentar, ¿no? Que el dolor es inmenso, incluso ya teniendo la mama retirada y el tratamiento correcto, ¿no? Entonces, es muy destructivo ese tipo de cáncer. Entre más avanzado lo encontremos, pues peor van a ser los daños. Por eso es importante la autoexploración. Híjoles, bueno, pues es un tema, no deja de ser complicado, pero para eso estamos, para atender la prevención y poder escuchar a alguien que nos está pues comentando lo que se sabe con base en su experiencia. Pues amigos, háganos saber todos sus comentarios. Vamos a ir a la receta de unos minutos más y regresamos inmediatamente para que nos digan sus comentarios, háganos saber. Estamos aquí y es una gran oportunidad para aquellas dudas que pudieras tener, poderlas resolver aquí en el programa. Vamos a la receta con este gran pesto a base de pistache. Así que vamos a la receta. Amigos, bienvenidos a Alegría en tu Paladar. Hoy vamos a preparar un pesto con pistaches. Sí me escuchaste bien. Quizá tú me puedas decir que el pesto lleva piñones y te voy a decir que sí. Pero la cocina cambia, evoluciona con nuevos sabores y el pistache queda sensacional. Ya lo verás. Así que vamos a prepararlo fácil, sencillo, exquisito. Y sin dudarlo más, ¡vamos! A los ingredientes. Los ingredientes y proporciones los podrás encontrar en la descripción en la parte de abajo. Aquí tengo un manojo de albahaca, lo que hice fue desinfectarlo, han pasado aproximadamente 10 minutos y lo que voy a hacer es deshojarlo totalmente. Ya listas las hojas del albahaca. El hacer un pesto realmente es muy sencillo. Yo recomiendo empezar con un ajo. Yo le voy a poner 2, pues a mí me agrada mucho, pero si a ti se te hace muy fuerte, solo pon un diente de ajo. Voy a agregar todas mis hojas de albahaca. Aquí tengo ya mis pistaches, amigos, pelados, listos para agregarlos aquí en el procesador. Agrega un poco de sal. Recuerda que muy poca sal porque el pistache es salado y además aquí va a llevar queso parmesano. Una vez que está molido perfectamente, vamos a agregar poco a poco el aceite de oliva hasta obtener, dijéramos, una mezcla homogénea. La consistencia que tiene es perfecta. Voy a agregar mi queso parmesano. Vamos a incorporar que todo esté muy homogéneo. Véase, perfecto. Lo puedes hacer en la licuadora probablemente, pero te va a costar mucho trabajo hasta llegar de un procesador. Otra cuestión es que lo puedes hacer en un mortero o en un molcajete. Muy bueno. Tengo aquí un excelente pan de masa madre. Si lo puedes conseguir sería ideal, puesto que tener un buen pan siempre ayuda a mejorar muchísimo el sabor, la textura y además mucho mejor para la salud. En la sartén vamos a dar una pequeña tostada a los panes. El paso ha sido muy breve, empiezan a dorar, como te puedes dar cuenta. Unos cuantos jitomates cherries, lo único que voy a hacer es cortarlos por la mitad. Una vez que los tengo cortados, el paso siguiente es muy sencillo, les voy a poner un poco de sal.
puesto que los jitomatitos una vez que están cortados, les aseguro que van a empezar a absorber la sal inmediatamente. Y para ello le voy a poner un poco de aceite de oliva. Aquí tengo un poco de tomillo, amigos, se lo voy a agregar aquí a los jitomates. Y lo vamos a dejar reposar por una media hora. La preparación es sencillo, créeme que lo complicado es hacer el pesto, pero realmente tampoco es difícil. Ahora, eso se lo puedes agregar también a la pasta, que es lo ideal. Agarro mi pan muy dorado, agrega y pon aquí el pesto. Ponle a tu gusto, que sea suficiente para que sea muy delicioso. Aquí tengo ya mis jitomates, los cuales han absorbido la sal y el tomillo y el aceite de oliva, y se los voy a agregar encima. Unos 2, 3, tú decides. Otra forma es haberlos pasado por el sartén, pero déjame decirte que a mí me encantan esta forma que tienen, puesto que ya tienen absorbiendo un gran sabor, no requieren más. Así que vamos a probarlos. Riquísimos, deliciosos, fáciles, sencillos, excepcionales, te lo aseguro. Ideal para acompañarlo con una copa de vino tinto, te lo aseguro. Un gran sabor, maravilloso. Los sabores aquí son perfectos. El pistache, el albahaca, aceite de oliva, sal, un poco de ajo y no hay más que hacer. Claro, hasta acompañar de un buen pan, y esto también te va a ayudar a tener un gran sabor. Así que no hay pretexto para que no lo hagas. El jitomate lo podríamos haber asado quizá, o dar una pequeña frita en el sartén. No es necesario, pero tú andas otra opción. Si te gustó esta receta, no olvides darle like. Suscríbete a este canal. Recordemos que la cocina es un amor. Hasta la próxima. Riquísimo, ¿verdad? Así que listo para hacerlo en casa. Fácil, sencillo y exquisito. Así que aquí lo tienes la receta. Pues amigos, continuamos con el programa. Y bueno, vamos con el público porque es muy importante. Tenemos a Adrián Cabá, dice, qué buen tema. José Rubén Hernández Lee dice, buena tarde, interesante el tema que están abordando. Felicidades y bendiciones. Rafaela Beltrán dice, saludos, ¿qué haces en el caso de tener un nódulo en la mama? ¿Qué recomienda, quitarlo o está en observación? Tenemos una pregunta por ahí. Jacqueline Galván Rebollar, en las mujeres jóvenes, ¿qué estudio se recomienda realizar si aún no cumple los 40 años? ¿Qué estudio sería el ideal de manera preventiva? O sea que interesante las preguntas que tenemos por ahí. Sí. A ver, doctor. Pues precisamente los estudios alternativos que tenemos, pues es el ultrasonido mamario, que también es mucho menos invasivo, mucho menos riguroso y lastima mucho menos la mama. Tiene que ser bilateral generalmente. Uh-huh. Y pues sí puede ser un estudio ideal para las personas menores de 40. Uh-huh. Toda mujer a partir de los 20 se tiene que hacer la autoexploración. Y entonces ya con estos dos estudios, la exploración y el ultrasonido, podemos detectar precisamente también nódulos. Si los nódulos son chiquitos, son móviles, no causan dolor, y a veces hasta si están profundos, pues no se recomienda quitarlos, solo se recomienda el seguimiento. Dale seguimiento. Si van creciendo, si van dando molestias, se pueden puncionar. Así como la biopsia, Uh-huh. se pueden puncionar y se les puede extraer el líquido, ¿no? Uh-huh. Esa puede ser una opción no tan invasiva, claro, y que puede ser útil para disminuir el problema. Porque al final, pues un nódulo va a estar contenido, va a tener un contenido a veces no siempre líquido, pero sí un contenido espesito, ¿no? No siempre duro, porque si no eso ya sería fibrosis. uh-huh. Entonces, pues el seguimiento es importante y no siempre se recomienda quitarlo. Ok, eso es importante. Dice, Adrián Cava dice, ¿en hombres cuál sería el más frecuente? Son los el cáncer de mama infiltrante, invasivo y el más agresivo. Uh-huh. Así, la etiología, la histopatología
o las características de las células ya bajo el microscopio van a ser infiltrantes, invasivos, ¿no? Son de los más agresivos. Ujú. Si te lo detectas como hombre, ¿no? Pero sí es muy, 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 muy raro. Creo que es el 0.56% de todos los cánceres de mama. Solo el 0.56% es ni el 1% se diagnostica en hombres. Sí, complicado. Pero si se Más hace, no confiarse. así es. Si se Ahora. hace es muy agresivo. Vaya, vaya. O sea, en el caso que un hombre tuviera, sería demasiado agresivo. Así es. Ok. Ahora, con respecto de estadísticas en el país, ¿cómo estamos con respecto del cáncer? Pues tenemos curiosamente que todo el norte del país, desde San Luis Potosí para arriba, pues se pinta muy de rosa al momento de hacer las detecciones. Algunos estados menos que otros, pero en términos generales hay mucho más detección de cáncer de mama en el norte que en el Bajío. Ujú. El que más llama la atención es Durango y Baja California. Y en el centro del país, pues tenemos Ciudad de México, Morelos. Al sur del país tenemos Campeche y Guerrero, pero aún así no le llegan a los últimos que acabo de mencionar, a Baja California, Durango, Ciudad de México y Morelos. Ok. Querétaro también está por ahí, ¿no? Ajá. No es el top, pero también se hace mucha detección de cáncer. Detección de cáncer de mama. Bueno, pues para estar muy, muy al pendiente y al cuidado de todo este asuntito. Bueno, ahora, en mujeres jóvenes decíamos, bueno, si eres algún familiar, abuela, mamá, hacerlo de los 30. La detección temprana o autoexploración, dijimos, a partir de los 20 años. Sí. Me imagino que para esto hay mucha información, para la autoexploración, no tener pena, no tener este tipo de cuestiones, sino adentrarse y vamos a que se lleve a cabo, ¿no? Estar frente a un espejo, generalmente una semana después de tu menstruación, de haber concluido la misma, para que precisamente esta relación que hay con los estrógenos no afecte la misma exploración, porque en la menstruación pues se pueden poner un poquito duros las mamas, puedes detectar un poquito de dureza, de firmeza, entonces pues no tiene tanto sentido asustarte de más cuando no es así, ¿no? Entonces, una semana después de haber concluido tu último día de menstruación, frente a un espejo, sentada en una posición cómoda, mano en playa, y con la otra mano explorar mira, aquí lo voy a hacer para que se vea, Ujú, toda la circunferencia, incluyendo axila, ujú. porque no sabemos, pero anatómicamente la axila también es parte de la mama, Ok. debido a su relación con los ganglios. Entonces, la mama llega hasta acá, hasta la axila. Y bueno, la contraparte pues igual, ¿no? Y aquí en el centro pues confluyen. La autoexploración tiene que ser en espiral, siempre con la yema de los dedos nada más. Y es tocar firmemente, pero pues sin hundir los dedos y sin lastimar, ¿no? Es es un tacto suave, gentil, pero seguro, ¿no? No, tampoco es como de tenerle miedo y ya, y así, ¿no? Tiene que ser tomarte tu tiempo y estar sintiendo alrededor, desde afuera hacia adentro, en espiral, tocar tu pezón, ver si está invertido, ver si sale algún líquido, sangre y la famosa piel de naranja, ¿no? Que es cuando se empieza como a arrugar hacia adentro Ujú. y cambia el color de piel, se vuelve como más opaco. Vaya, es importante eso que estás comentando, ¿eh? Sí, entonces eso también es importante. Las lesiones en la areola, que es lo que rodea al pezón, también en un cáncer se empiezan a deformar. Tienen que ser pues circulares, simétricas, y a veces hasta se hunden, ¿no? En vez de una donita, Ujú. se vuelven una media luna. Eso ya no es un buen signo. Eso ya no es Eso es muy signo. interesante que estás comentando, ¿eh? Así Un es. cambio en el pezón también es un factor importante. También, y en la areola también, ¿no? Ok. Ajá. Y como tal, pues la destrucción del tejido, pues ya te habla de algo severo, ¿no? Pero por eso, pues desde los 20 años es bien importante. La autoexploración. Y un factor protector importante también es el tener hijos, pero el tener hijos antes de los 35
y hasta te dice la bibliografía que entre los 18 y los 35. Aquí hasta el embarazo adolescente, Ujú. que no es bueno, en términos generales no es bueno, pero en esta ocasión Funciona. funciona como protector, ¿no? Ahora, este tema es bien importante. Una mujer que no se embaraza tiene mayor probabilidad de tener cáncer de mama. Y Así es. también de cáncer, creo que cervicuterino Así también, es. ¿verdad? La nuliparidad, que es el no haber cursado con ningún embarazo, aunque haya terminado en aborto, pero pues eso ya es un antecedente que pusiste a trabajar, digamos, Mm, tu maquinaria estrogénica y hormonal, aunque no haya concluido en un embarazo de término, pero el haber tenido ese antecedente de, pues, de haber estado embarazada, pues es un factor protector. Y el hecho de no haberlo tenido, pues sí es un factor de riesgo. O el ser mamá también después de los 35 ujú. también es un factor de riesgo. Ah, Pero yo, sí. sí, Ah, pero yo vaya. lo consideraría más importante el no haber tenido Familia. hijos, ¿sí? La nuliparidad. Vaya situación interesante. Y ahora esto que está además muy de moda, ¿no? Que las Sí, mujeres ya no quieren ser exactamente. mamás. Ahora, doctor, porque también muchas veces la información es muy importante. Esto tiene que ver con posición económica, con que te bañes, no te bañes, con limpieza para que tengas ese tipo de problemas. Pues en estadística, según datos de la INEGI, no hay algún registro como tal socioeconómico directamente que pueda estar relacionado. Sin embargo, pues vuelvo a la misma situación. Tanto la clase alta puede ser igual de desinformada como la clase baja, pero pues la clase alta, la clase media, pues tienen a veces esa inquietud y tienen ese recurso y pues lo pueden hacer, ¿no? Y pueden acudir a las instituciones, hasta privadas, y pueden hacerse el estudio hasta por curiosidad, ¿no? Entonces, quizá el impacto socioeconómico tenga que ver precisamente con el alcance y la facilidad con la que se puede hacer uno el estudio. Y ahora, pues las poblaciones más rezagadas, la población indígena, y la población que vive pues de manera rural Ujú. podría tener más complicaciones precisamente porque a lo mejor en su cabecera municipal le queda 4 horas, 5 horas Ujú. y no hay otra forma de tomarte la mastografía, ¿no? O Ujú. un ultrasonido, ¿no? Bueno, pues son cosas y datos muy interesantes. Ahora, por lo que comentó aquí el doctor Amauri, supongamos que te hiciste el estudio de mama. Te lo hiciste, pero nunca recogiste el resultado, pues no funcionó de nada. O sea, dale este seguimiento que es tan importante. O sea, ya hiciste el esfuerzo, pues hay que continuar con ello, no lo dejes a la deriva. Yo me lo hice, sí, pero lo recogiste el estudio, ¿sabes cómo saliste? Bueno, ahora, salió ligeramente, como dijimos, en los inicios, hay que apurarse, ¿no? Mientras esto se pueda detectar más rápido, la solución puede ser más sencilla. Es Lo correcto. hemos dicho una y otra ocasión, no hay que dejar a la deriva. Quizás sean muchas vueltas, muchas situaciones complejas, pero creo que dejarlo a más tiempo sería acabar en situaciones muy complicadas, muy tristes para el sector familiar. Entonces es muy importante la detección a tiempo y estar constantemente pues en esto, ¿no? Y muy importante que, aunque no me metí tan a profundidad en esa situación, pero la quimioterapia en el cáncer de mama responde bastante bien. Es una batería de muchos tratamientos, tratamiento hormonal, quimioterápico, a veces hasta radioterápico, y aparte la quirúrgica. Entonces Ujú. son 4 pilares del tratamiento de cáncer de mama y todos son igual de importantes. En términos generales, pues la quimioterapia sí tiene muy buena respuesta al tratamiento del cáncer de mama, Ujú. por lo que es bien importante que obviamente pues yo nunca he tenido cáncer ni nada por el estilo. A lo mejor ha de ser un reto y ha de ser muy complejo, pero no abandonen el tratamiento. Entonces yo sí hago ese énfasis porque, bueno, si ya te dijeron, oye, es que tu tipo de cáncer de los más malignos que es el peor, pues bueno, puedes tomar la decisión y decir, mira, yo ya no me voy a someter a ningún tratamiento
y así lo voy a dejar, ¿no? La vamos a dejar en paz y yo ya no quiero recibir ningún tipo de tratamiento. Ujú. Se vale, ¿no? Ujú. Pero si tienes un cáncer de buen pronóstico y decides abandonarlo para irte a terapias pues alternativas en términos muy generales, pues yo sí eso no lo recomiendo. Recomiendo que se apeguen a la información que se tiene, a la tecnología, a la salud. Esa idea de que pues el gobierno nos engaña, etcétera. Bueno, hubo un caso en Veracruz de un cuate que inyectaba agua, ¿no? En vez de quimioterapias, ¿no? Eso sí se debe de penalizar. Pero en términos generales, pues eso no sucede, ¿no? Entonces no debería haber desconfianza al ingresar a una clínica para recibir una quimioterapia que pues tiene por objetivo salvarte la vida. Claro, claro, es muy, muy importante. Y también una vez que si es que por algún motivo está detectado, hay que entrar. Sí, O sea, sabemos que va a ser complicado, pero es preferible, pues, empezar a avanzar y empezar con toda la voluntad para combatir este asunto. Tú acabas de comentar que los resultados no son malos, son muy favorables haciéndolo también en tiempo, ¿no? exactamente. O sea, con la molestia y los problemas que esto puede llegar a generar, puede generar una solución de estar sano. Así es. Por eso es importante agarrarlo, detectarlo en el momento, En el momento. adecuado. No hay más. Así que, pues, muy importantes esos comentarios. Y bueno, nos quedan unos minutos, doctor. ¿Qué otra situación que no llegábamos a comentar quieres decirle al público? Sobre todo también las metástasis que luego puede llegar a ocasionar el cáncer. Las Ujú. más comunes son hígado, hueso y pulmones. Entonces ya cuando tienes un panorama así, mucho más sombrío, pues definitivamente pues el ánimo pues se te va a ir por los suelos, ¿no? Por eso es importante que lo implementes como una receta de cocina, ¿no? Claro, claro, hay que verlo desde ese punto de vista. Tienes que hacerlo paso por paso y para que todo salga de la mejor manera, ¿no? Y hacerlo propio, hacerlo tuyo. La autoexploración, incluso hasta ir preguntándole a tu familia, ¿no? A tu mamá, porque hay gente pues que no tiene esa historia o genealógica, árbol genealógico también documentado, ¿no? Claro. Entonces hacer esa indagación como mujeres de que murió mi abuelita, de que murió mi tía, tú tuviste algún problema alguna vez de joven, ¿no? A sus propias madres. Y entonces ya tener una biografía de ti mismo con esos elementos que acabamos de platicar y pues tener tu checklist, ¿no? Y entre más factores de riesgo Claro, muy importante. tengas, pues es mucho más importante que tú en específico, esa persona que caiga en esos rubros que acabamos de comentar, pues de inmediato se acerque a algún servicio de salud. Ok. Mira, doctor, tengo rápidamente esta pregunta dice Lupita la Chocolatita. Dice, hola, buenas tardes. ¿Por qué les da cáncer a las mujeres que no amamantan a sus hijos? No sé si sea verdad esto. Sí, también, bueno, en términos generales, más bien las mujeres que no amamantaron a nadie, ¿no? O sea, vuelvo a lo mismo. Si no tuvieron hijos, pues no tienes a quién amamantar, ¿no? Pero también como tal, solito, la falta de lactancia, independientemente si tuviste o no tuviste el hijo, sí se relaciona a cáncer Sí de está mama. relacionado. Y es por cuestiones igual de estrógenos. Entonces, el bebé estimula el pezón, estimula la oxitocina, estimula cerebralmente desencadena pues esta reacciones hormonales y eso protege de cierta manera Híjoles, a esto la es bien madre. importante que acabas de decir, porque también he escuchado de algunas mujeres que dicen, ay no, es un lío esto de amamantar al bebé, la leche, que no sé qué. Lo dejan, lo congelan, se acaba, se va la leche y se van con la fórmula, ¿no? La importancia de que sí se amamante además al bebé, de la importancia de todas las proteínas que tiene la leche materna, pero además estás
como generando una guarda para tu cuerpo a futuro al amamantar. Así que bien importante esta pregunta. Muchas gracias y muchas gracias. Yo no sabía esto. El amamantar a los bebés, la importancia que tiene. Es de lo más importante que existe en la etapa de la vida. Yo creo que es el mejor regalo que puedes darle a tu bebé. Amamantar, incluso se puede amamantar hasta los 2 años, Ujú. pero eso ya depende de cada madre, mínimo 9, mínimo 6 o 9, Ujú. y sí es vida. La leche materna es vida, está cargada con un montón de proteínas, con un montón de protectores inmunológicos, y pues fomenta el amor entre el binomio y entre muchas más cosas. Si quieren un día pues podemos platicar de lactancia Sí, materna. de lactancia materna, porque Exclusivamente. además todo esto genera una gran información de la importancia. Yo en un tiempo me acuerdo que había hasta como cursos para que la gente aprendiera cómo debe de hacerse adecuadamente, cómo generarse la leche, que cuando no hay, que se va, que sí, que yo. Pues eso también es muy importante. Sí, la succión del bebé es bien importante porque si no lo pones bien y si ingresa aire en vez de estar completamente la boca tapada, lastimas el pezón, lo agrietas y ahí es cuando la mamá dice, no, es que me duele hasta morir, Ujú. pero es porque no se acomodan bien a su bebecito. Ok, pues yo creo que son cosas bien importantes a considerar que debemos de tomar muy en cuenta, pues para que salgamos bien librados como población. Yo creo que la información está aquí y yo escucho que sí, en radio, televisión, todos los medios que hablan mucho sobre el estudio que se tienen que hacer las mujeres periódicamente, la importancia de hacerlo, pero creo que hay que ir con más allá, más, o sea, hacerlo más seguido, que forme parte de tu personalidad, de ser así. Es como hacerlo cada tiempo, así como se De tu verifica el agenda, coche, ¿no? de tu agenda, mil Ajá. cosas, es algo habitual en ti. Pues doctor, me da muchísimo gusto el que hayamos estado aquí, que hayamos tenido pues esta plática tan informativa, tan importante, para que la población pueda pues estar enterada de todo lo que puede suceder y puede pasar, y que siempre no basta también solo con hacerse el estudio, porque a lo mejor ya te hace alguna mujer se lo hizo, pero no, hay que ir más allá, ¿no? Darle Exactamente. seguimiento, ver qué sucedió, ver qué pasó. Si por algún motivo nos escuchas de lejos y te es difícil o no tiene la institución de gobierno, pues yo creo que habría que hacer un esfuerzo, ver el modo de hacerte el estudio de una forma privada, porque es una situación bien importante para las mujeres, ¿no? O sea, o persistir mucho en las instituciones de gobierno cuando hay campañas gratuitas, cuando hay estas campañas más que otra cosa, quizás te quede lejos, pues ver cómo te puedes mover por ti, porque esto es vida, finalmente, ¿no? Es correcto. Es vida y es muy importante. Y vida sana, ¿no? Ajá, además, el vivir sanamente, porque, bueno, yo conozco algunos casos y es muy complejo. Ese tipo de enfermedades son muy complejas, son muy difíciles de pasar, de batallar, y además lo que tú decías, una cosa es, ok, bueno, me opero, me quitan, o sea, los pezones, los senos, los dolores son muy fuertes además, Es muy porque doloroso. se rompen una serie de músculos, ligamentos, yo qué sé, ¿no? Así es correcto. Entonces, pues no vale la pena someterse a ese tipo pues de molestias o de cosas que nos generan problemas en la familia. Pues muchas gracias. ¿Algo más que nos quieras comentar? A punto de irnos. Pues nada, gracias por seguirnos, gracias por escucharme, ojalá y podamos tener más pláticas, muchas Claro, más conversaciones. recuerden que ya en Libre Pensamiento tenemos al doctor de cabecera, doctora Mauri, así que propongan los temas Exacto. que ustedes quieren que tengamos aquí. Estamos abiertos, vamos a hacer lo posible tenerlos también un poco más seguido para que esto tenga una continuidad, para no hacerlos tan largos, sino que sean más constantes, y ustedes pongan el tema que son muy importantes, que consideren que son importantes, hacemos un consenso y bueno, lo vamos a llevar a cabo. Así que no se hable más. Mil gracias, nos vemos Gracias aquí a la ti. próxima semana para tener un tema igual de interesante como fue el día de hoy. Soy el chef Fermín Malva, estuvimos en los controles a Pepe, aquí el doctor Amaury Corres Barrutieta, para un tema médico que es muy importante. Recuerden, tenemos médico de cabecera en este programa y hay que aprovecharlo muchísimo. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Estás en Metrópolis Corea.